en cuanto a la producción de las mismas. ¿Está bien? Grasas, también conocidos como lípidos, que son químicamente son ésteres. Ya habíamos hablado de los ésteres, ¿te das cuenta? De los ácidos grasos, de peso molecular elevado y generalmente con un número par de carbonos. Estamos hablando de los ácidos carboxílicos que hemos estudiado en la semana 9, pero de una gran cantidad de carbonos, ¿no? Los ácidos carboxílicos, por ejemplo, el ácido oleico, ¿sí? Entonces, estos ácidos carboxílicos con un número par de electrones son estos llamados ácidos grasos, como el propanotriol o también la glicerina. O sea, reaccionan con estos compuestos y van a triacilgliceroles. Su fórmula química, como puedes ver, es de esta manera como se están colocando. A eso lo conocemos como triacilglicerol. ¿Dónde tenemos, profesor, ahí al ácido carboxílico? Mira, CO, CO, CO. Eso proviene del ácido carboxílico, de número par de electrones, ¿recuerda? De un número par de carbonos, perdón. Y ahí tenemos a los ésteres que se van a formar producto de la reacción. Son grupos hidrocarbonados generalmente mayores de 14 carbonos, iguales o diferentes, pero pueden tener entre 4, 6, 10 hasta 12 átomos de carbono. ¿Te das cuenta? Ahí lo vamos representando. Ese es un éster. Bien. Luego, ese éster que está ahí, si nosotros ir recordando un poco, ese éster formado y tenemos en el otro caso, tenemos al glicerol. Así que hemos hablado de glicerol. Así que tenemos que identificar qué cosa es el glicerol. ¿Dónde está el glicerol? ¿Cuál es la forma del glicerol? Entonces, fíjate bien, un glicerol no es nada más y nada menos que un alcohol, pero triol lo podemos llamar, ¿no? Es un alcohol con tres átomos de carbono. Tres átomos de carbono con tres alcoholes, a eso lo llamamos en forma IUPAC 1 con 1, 2, 3 propanotriol. A eso, en un solo nombre, lo podemos llamar la glicerina o glicerol. Este glicerol que justamente tenemos y tenemos por otro lado el éster. Por ejemplo, tenemos al metanoato de etilo y al etanoato de propilo. A eso estamos llamando pues los ésteres. Vamos a hablar de los ácidos grasos. Ya que hemos hablado de del glicerol, ¿sí? Ahora hablaremos un poquito de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, como habíamos dicho hace un rato, son cadenas grandes de ácidos carboxílicos con números par de carbonos, pero pero muy grandes su cadena carbonada. Es importante que ustedes puedan identificar un ácido graso y a partir de un ácido que tenga saturaciones o insaturaciones. Decimos que un ácido graso es saturado cuando toda su cadena carbonada está formado por puros enlaces simples. Decimos un ácido graso insaturado cuando por lo menos hay una insaturación. ¿Y a qué me refiero con una insaturación? Es cuando me estoy refiriendo a la presencia de un doble enlace en cualquier presencia del átomo de carbono. Pero cuando los carbonos que tienen enlaces dobles están en posiciones específicas, la vamos a llamar posiciones omega. Omega 9, omega 6, omega 3. Lo habrás escuchado en algún momento. ¿Por qué es importante y por qué son tan buenos, no? Porque estos ácidos soportan justamente el calor por mayor tiempo. Nos da una mayor fuente pues, de energía. Estos ácidos omega son mucho más eficientes. Ahora, ¿de qué depende y cómo los identifico? Si tú te fijas bien, de la posición de izquierda a derecha se van nombrando, no de la posición del ácido carboxílico, sino desde el otro extremo terminal del de la otra cadena, donde se van numerando los carbonos y si llega en la posición 9, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posición 9, omega 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la primera posición, omega 6. 1, 2, 3, primera posición, omega 3. ¿Te das cuenta? Los nombro desde un extremo para saber si es omega 3, omega 6, pues y omega 9. Estos ácidos grasos, como les decía, pueden ser saturados
puede ser monoinsaturados con un doble enlace o puede ser poliinsaturados. ¿Ya? Entonces es importante que los tengas tener presente. Ahora, justamente estos ácidos grasos poliinsaturados son los que pueden haberse afectados cuando se someten a recalentamiento. Te habrás dicho, ¿no? Yo uso un aceite, pero todavía se ve un poquito amarito, se ve bueno para seguir utilizando. Lo que pasa es que cuando tú estás sometiendo a calentamiento por mucho tiempo o estás reutilizando, lo que estás pasando es transformar ese ácido graso de una posición cis a una posición trans. ¿Y por qué dirás, esa grasa trans me causará problema? Lo habrás escuchado que sí. Entonces, simplemente por la rotación de las posiciones de los radicales alrededor del carbono olefínico, o sea, del carbono doble, ya estamos hablando de una alteración de sus propiedades. Y eso se da cuando lo sometes a mayor temperatura de la que pueda soportar la sustancia o cuando estás reutilizando una y otra vez ese aceite. Por eso hay que tener mucho cuidado con ello. Volviendo a nuestro tema, recordando los ésteres y la glicerina o también el glicerol. Por ejemplo, ahí tenemos el ácido esteárico. Ese ácido esteárico es un ácido sin saturaciones, o sea, es un ácido saturado, graso saturado con un número par de carbonos muy alto. Y ahí tenemos la glicerina, ya se acuerdas, carbono con tres carbonos con tres OHs, glicerina o el glicerol, ¿no? Y si unimos ese ácido esteárico, ese ácido graso, con este alcohol triple, lo que estamos formando justamente es el lípido. Fíjate bien, ¿quién le da esa estructura vertical? Es este alcohol triple y por cada uno de los OHs que están presentes van entrando tres ácidos grasos. Por eso decimos que reacciona con tres ácidos grasos, dependiendo. Si entra un ácido graso, perdón, tenemos un monoglicérido. Si entra dos ácidos grasos, tenemos un diglicérido. Y si tenemos que están entrando los tres ácidos grasos en los tres extremos de los OHs, tenemos un triglicérido. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso hay que ver justamente en qué proporción están reaccionando para saber qué tipo de lípido estoy formando. Ahí tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos, ahí tenemos a un triglicérido, ¿sí? Y es prácticamente la misma cadena que está entrando en los extremos de los OHs. Este extremo, esta línea, podemos decir superior, la del medio y el de abajo, son las mismas líneas que están entrando en cada uno de ellos. Y en cuanto a la nomenclatura, podemos decir, fíjate bien, la palmitina, la oleína. ¿Qué cosas son? Son justamente los lípidos. Generalmente toman el nombre de donde se obtienen. Por ejemplo, de los vegetales se obtiene ¿qué cosa? El aceite de oliva, el aceite de resino, el aceite de maní, el aceite de girasol, el aceite de algodón, el aceite de palma, de almendras, de soya, manteca de cacao, etcétera. De origen vegetal. Pero también tenemos a las grasitas, ¿no? O a unos aceites que vienen de origen animal. Por ejemplo, el aceite de la ballena, la grasita del cerdo, de la vaca, el hígado de bacalao, etcétera, etcétera, etcétera. Químicamente se nombran como ésteres de glicérido o de glicerina. Fíjate, posición vertical, esta vez se encuentra a la izquierda. Posición vertical a la izquierda, posición vertical a la izquierda, y acá se repite uno, dos, tres. Son por eso tienen tri porque los tres ácidos grasos se han colocado en cada uno de los niveles del alcohol. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces decimos